gente, en el presente programa entraremos, casi seguro para el agrado de quienes son personas curiosas y lectoras, en el mundo editorial a través de Martín Vitón, quien es corrector literario y quien recientemente ha creado El Destino, una empresa editorial propia. Hola Martín. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy Qué, bien, Martín, muchas qué agrado gracias. charlar. ¿Cómo? No, gracias a vos. Un agrado realmente charlar con vos, que hayamos coordinado para charlar un ratito. Muy bien. Eh, Qué ánimo el tuyo, digo yo, ¿no? Personalmente tengo la intuición que cada vez menos gente lee y vos que te lanzás con tantas ganas con El Destino. ¿Qué pensás sobre esto que yo Sí, dije? eh, la verdad es que yo no sé si es menos la gente que lee, no tengo datos sobre eso. Eh, yo creo que hay gente que sigue leyendo, yo creo que hay gente que sigue leyendo, habría que ver números, no sé si hay estudios sobre eso, pero creo que eh, esta época que estamos viviendo, tan marcada por la velocidad en la que circula la información, ¿no? Y los cambios tecnológicos, viste que el libro como objeto, el libro en papel, Sí, eh, viste que el libro no quedó relegado al ostracismo, ¿no? sí, Viste que en algún momento hubo el temor de, ay, bueno, uy, los libros electrónicos, ahora qué va a pasar. Bueno, claramente, y esto sí se puede ver en ciertos números editoriales en todo el mundo, eh, la aparición del libro electrónico, que en algún sí. momento fue como un cuco en el mundo editorial, lo que hizo fue ayudar, potenciar la difusión de los títulos, ¿no? De las Ah, publicaciones. ajá. Entonces, no es que le restó mercado al libro en papel tal como lo conocemos. Ahora, Eh, eh, sí, yo que, decime. yo que viajo en el transporte público muchísimo, y que subo a un colectivo, al tren, al subte, y veo tanta Sí, gente con el teléfono en la mano, 90% de los pasajeros, no creo sí, que estén leyendo un libro a nivel de internet o el ebook. claro. Este, por eso me duele y digo, antes era raro ver una persona con un teléfono y todo el mundo tenía el diario, un libro, una revista. Ahora es Sí, totalmente al revés y el bicho raro es que sube con un libro, ¿no? Por eso digo, sí, y me hubo duele, muchos y me cambios, duele. sí, sí, tal cual. Eh, yo lo que no sé es cómo eso, me parece que yo coincido con la mirada esta que vos hacés, es cierto que en ciertos ámbitos donde antes, yo también cuando usaba mucho transporte público, o cuando salía de casa, ahora cuando voy en auto no, pero cuando salgo de casa, bueno, en general igual siempre tengo un libro encima, porque si tengo que hacer tiempo en el consultorio del médico, Sí, viste, tengo un libro ahí a mano. Eh, yo no suelo usar dispositivos electrónicos para leer, pero bueno, entiendo que puede ser una preferencia. Pero sí, yo también creo que hay un cambio grande. Y yo, mira, bueno, yo tengo 50 años. Entonces, cuando yo en los años en los que me formé como lector, en mi infancia, ¿no? Y después mi adolescencia, además de leer libros, eh, yo leía diarios y muchas revistas, ¿sí? claro. Y de hecho extraño, y cada tanto le digo a mi esposa, voy a pasar por el puesto de diario de la avenida y lo miré de todo a ver si veía algo para comprarme y no, viste que cambió, ¿no? Cambió Sí, incluso sí. lo que ofrece el puesto de diario, Claro, ¿no? claro, claro. ¿No? Sí, Viste que sí, cambió, antes yo compraba el diario, tal vez no lo compraba todos los días, pero por ahí, no sé, el domingo o el sábado si salió un suplemento especial, o un día pasaba, ocurría un hecho importante, ¿viste? Y compraba el diario ese día. Eh, yo hace tiempo que no compro el diario, sí, yo es algo también. que a mí me ocurre, pero extraño muchísimo la revista Claro. como concepto, ¿no? De una publicación periódica sobre una temática. Yo, de hecho, tuve durante años cajas con revistas de literatura, de música,
Bueno, nada, un montón de revistas que fui guardando con el tiempo, que después, bueno, no siempre pude tener, ¿no? Porque, bueno, el espacio siempre Sí, queda se chico. hace difícil, ¿no? Ahora, Claro, Martín, atendiendo todo esto que contamos con esta situación de los libros, los lectores y demás, ¿qué fue lo que te impulsó a vos a crear el sello editorial? bueno, hay cosas que sé, que te puedo decir, que me motivaron, pues son cosas que tengo así bastante presentes. Hay otras que tal vez me parece que son un poco más profundas y todavía no sé si tengo tan definidas. Mm. Y voy a contar esto así brevemente. Creo que este año cumplí 30 años, más o menos, en el rubro editorial, trabajando en el rubro editorial. Sí. Eh, Desde que empecé a trabajar yo hice distintas tareas y hago distintas tareas laboralmente, pero desde que empecé siempre tuve, viste, ganas y el deseo y la fantasía de armar un sello propio. De Mm. hecho, hace muchos años, durante la crisis de 2001, te diría, Sí. conocí gente que escribía cuentos, poesías. Estaba yo como yo me dedicaba más a la música, pero estaba en un ámbito, viste, donde había hay gente que se dedicaba a distintas manifestaciones artísticas, fotógrafos, bueno, y en un momento armé un pequeño sello que se llamó Muchacho Lobo Editor, con el que después armé un intento de revista de jazz. Ah, Eh, eh, y bueno, eso tuvo un momento, ahí saqué algunos títulos, tuve ahí unas vueltitas con la revista de jazz, pero bueno, quedó ahí, quedó como algo, como un emprendimiento armado, pero muy para el momento, ¿viste? Eran sí. libros muy sencillos, más parecidos al fanzine, ¿viste? Mm. A este tipo, es decir, una página A4 u oficio Sí. doblada al medio y acaballada, ¿no? Abrochada y fotocopiada, ¿no? Que fue teniendo, con el tiempo fue teniendo aspiraciones más, un poco más profesionales, ¿no? Fui aprendiendo cosas de diseño y de edición y le fui dando formato a estas publicaciones, pero bueno, no dejaba de ser algo un poquito amateur, y un poco despreocupado, ¿no? No había un rumbo muy marcado, no tenía una idea de catálogo, pero bueno, después con los años y trabajando con editoriales, creo que de a poco fui armando ideas propias sobre cómo deben ser algunos catálogos, qué tipo de catálogos me gustaría armar a mí, también me fui definiendo más como lector, Bien. y como editor también. Eso es algo como, te diría que es un proceso que nunca está cerrado. Eh, yo tengo ciertas ideas eh, bastante definidas sobre mi trabajo como editor y como corrector también. Yo soy corrector literario y trabajo mucho con los autores, trabajo mucho con los autores. Entonces, bueno, a lo largo de los años fui aprendiendo. Cursé una carrera de corrección literaria, pero, pero creo que es una profesión, como seguramente hay otras, en las que se aprende mucho con el andar, Sí, la ¿no? práctica diaria. Y la práctica eh, y el Gente que te trabajo, son oriente. trabajos solitarios, Sí, pero que en algún momento uno tiene una conversación claro. con otro, Total. que puede ser otro editor o un autor, y ahí uno va aprendiendo. Ahí, a medida que van pasando los libros, uno va no solamente aprendiendo, ¿no? Sino que también va Mm. definiendo, eh, eh, no sé, gustos, preferencias, ¿sí? Sí, Posturas también, porque hay posturas éticas y políticas, si querés, también, sí, sí. y estéticas, que uno va diciendo, bueno, yo voy más para este lado, me interesa esto, me interesa lo otro. Claro, sí, Y sí. bueno, este proyecto en sí nace un poco
por las circunstancias. Bueno, Uno de mis trabajos era trabajaba como coordinador editorial en un sello. Parte de mi trabajo era vincularme con los autores y acompañarlos desde el primer momento en el que ingresaban su obra a la editorial hasta que llegábamos a la imprenta. Dejé ese trabajo con esa editorial porque no compartía ciertas maneras de trabajar y de vincularse con los autores. Pero bueno, yo era no era empleado, no era parte de la empresa en sí, sino que ofrecía mis servicios. Claro. Así que bueno, decidí cortar ese vínculo, seguí con otras editoriales con las que hace muchos años que trabajo, y dije, bueno, es momento, y me pasó esto, que muchos autores con los que suelo trabajar que me decían, che, pero ¿por qué no armás algo? Yo quiero publicar mi libro, me gustaría publicar con vos. Y fue natural. Fue natural, y después en mi vida personal y familiar, te puedo decir, por ejemplo, mi esposa me apoyó un montón, me decía, dale, hacé los buen momentos. Claro. Nosotros tenemos una hija, Ana, que tiene 14 años. Entonces, bueno, también Ana ya es más grande, entonces en mi vida familiar como papá, a pesar de que la acompañamos en un montón de cosas, no es lo mismo, viste, que cuando un chico, una chica va al primario o a jardín. Sí, señor. Viste, hay más independencia. Entonces, bueno, dije, por ahí es buen momento de mechar. Yo tengo un tema, viste, mis actividades de ocio, las que me dan placer, van de la mano con mi laburo. Bueno. ¿Viste? Entonces, si no te cuesta. Bueno, a veces no, pero a veces tiene un aspecto negativo, ¿viste? Que bueno, que te invade todo, ¿no? Claro, que es muy claro. difícil la hacer vida un familiar. Corte. Claro. Ahora, Martín, antes de todo esto que vos contabas de tu ocupación como corrector literario y demás, sé que vos fuiste maestro de escuela. Brevemente, Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué cosas recordás especialmente? Mirá, es una profesión que yo quiero muchísimo. Cuando terminé el secundario, no sé, bueno, tuve, viste, así la necesidad de, cuando pensaba en qué carrera hacer, que me gustaban un montón de cosas. Soy una persona, no sé, a mí me traen un montón de temas y viste, no sé, me atraen un montón de cosas, viste, soy una persona que tiene gustos muy variados. Pero bueno, enseguida me dije, bueno, me voy a tener un profesorado, yo quiero ser maestro, y bueno, cursé el profesorado de educación primaria en el Normal 4, en Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, y nada, fue una enorme experiencia, una experiencia gratísima, que muy estimulante, y creo que ya antes de recibirme, cuando estaba cursando la residencia, empecé a trabajar en una escuela, y después, bueno, empecé a tomar un turno tarde, bueno, empecé a trabajar como docente, pero ya ahí cuando me recibí empecé también a trabajar, a estudiar corrección y a trabajar como un corrector. Bueno, Así ahora, que fui haciendo en paralelo las dos carreras. bien. Vos hablaste de la música hace un ratito, y Sí. vos sabés la dinámica, yo te conté de nuestro programa porque lo has escuchado. ¿Cuál es el hito musical que vos elegís? Especialmente porque tiene algo particular en tu historia, en tu vida o por tu gusto. Sí, viste que a veces te pones a charlar con otras personas que también, viste, les gusta la música y por ahí no te conoces tanto, y uno, bueno, enseguida comparte algunas preferencias, y tal vez creo que mi vida, mi historia, mi biografía musical, eh, creo que tal vez la figura más importante y que más atraviesa el sonido, la banda de sonido de mi vida, son los Beatles. Claro. Pero si tuviera que elegir una canción que me identifique, que me represente, no solamente ahora, sino también a lo largo de los años, yo siempre opto y oscilo entre dos cantantes compositores. Y el primero que te diría es Nick Drake, que fue un cantante y compositor inglés, que falleció muy joven, que hizo, si no me equivoco,
4 discos, o sí, creo que sí. Y una canción en particular, que es la que da nombre al último disco de él, que es Pink Moon. Vamos a escuchar Sí, primero un fragmento de dale, Pink Moon con toda la gente que nos acompaña y nos escucha, y luego nos contás por dale, qué Pink Moon de Nick Drake. ¿Ok? dale, Bueno, dale, ahí perfecto. vamos. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon gonna get you all. It's a pink moon. There's a pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Bueno, contanos, Nick Drake. Nick Drake. Bueno, yo creo que esta canción sintetiza ciertas preferencias mías en cuanto a sonido, viste que es algo muy acústico, es muy íntimo, eh, a la vez tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, él usa una afinación abierta que no es común, por eso el sonido de la guitarra es bastante exclusivo. Él toca el piano también, que aparece ahí, que es el único acompañamiento que hay, además de su guitarra, que la toca él mismo. Y la canción tiene una estructura de estrofas y estribillo que también él la limita, es algo casi minimalista, ¿no? O sea, podría reflotar el estribillo, que es tan hermoso, y repetirlo, pero sin embargo él No lo hace. lo ofrece homeopáticamente, ¿no? Como Mm, no lo hace, ¿no? Como que tiene una elección que hace como autor muy particular. claro. Bueno, a mí eso siempre me resultó muy significativo y creo que son sonidos que tienen que ver conmigo, con ciertas preferencias, más allá de que me gusten otras cosas Claro, totalmente distintas. ahora vos hablás con conocimiento musical. ¿Qué tocás instrumentos musicales? Sí, la verdad es que ahora toco muy poco, toco cada tanto la guitarra. En algún momento toqué más la guitarra y toqué bastante más el bajo eléctrico y en algunos momentos de mi Claro. vida me dediqué más como a eso. Por suerte seguí con corrección, este, eh, pero bueno, no, creo que en algún momento, cuando en algún momento pensé en seguir la carrera como músico, pero de la manera en la que yo la estaba viendo, tal vez con poco conocimiento, ¿no? Creo que lo que yo veía que podía aparecer ahí en el horizonte laboral para mí no me atraía tanto, que era tal vez dar clases del instrumento o trabajar como músico sesionista, ¿viste? Para Sí, sí, grabar o para tocar en otros. vivo para otros. Y eran cosas que a mí no me interesaban tanto, porque te diría que lo primero que hice musicalmente fue algo típico, una banda con amigos, en la Claro. que ninguno sabía tocar nada y ahora de grande y viendo un poco también el camino que hizo mi hija, que ahora está en la adolescencia y que en algún momento tuvo esa transición entre infancia, preadolescencia y adolescencia, eh, y todo lo que ocurre con el juego, ¿no? Claro, claro. Yo creo que todo lo que hacía
en el ámbito lúdico. En el juego, digo, no el juego reglado ni juego de tablero, digo, el juego como Sí. actividad ligada a De la niñez, diversión, de ¿no? recreación, de todo lo que hace con la posibilidad de De jugar. aprendizaje, ¿no? También Señor, de expresión. probar. Bueno, yo creo que ese juego así expresivo, creo que para mí fue continuar, ¿no? La música fue como un espacio para continuar, para seguir jugando, Bueno, vos ¿viste? Pero con trabajaste, permiso, ¿no? vos trabajaste en revista Para Ti, después escribiste para distintas publicaciones. En un momento me hablaste de los Sí. ghostwriting. ¿Qué son y cómo trabajan? Bueno, es una figura eh, que bueno, que sí, que aparece bastante y genera siempre mucha curiosidad, que es parte del mundo editorial, y alude, la traducción literal sería escritor fantasma, y alude, bueno, a la labor que se hace cuando alguien escribe un libro por encargo, Bien, y que muchas veces uno no termina siendo el autor de esa obra, ¿no? comprendo. El autor tal vez. ¿Cómo? Perdón. No, comprendo esto que vos decís. Y además vos me contabas que nunca escriben ficción generalmente, sino que son autobiografías y ese tipo de materiales, ¿no? Claro. A veces en ficción pues, eh, se puede trabajar con un ghostwriter para terminar una obra, para mejorarla, agregarle algún Claro. capítulo, Sí, sí. para alargarla o para darle un poco más de forma. Ocurre, es algo que ocurre, pero en general lo más habitual, por lo menos acá en Argentina, son trabajos ligados a la autobiografía, o a temas donde tal vez los autores no tienen la práctica de la escritura. Comprendo. Entonces el ghostwriter colabora poniendo en palabras tal vez ideas o conceptos que puedan llegar a tener los autores Escribe por y el que otro. escriben por otros, sí. Sí, sí. Martín, en este tránsito tuyo, ¿no? Con tus experiencias, ¿qué ser, por ejemplo, coordinador editorial? ¿Qué tareas tiene un coordinador editorial? Eh, Mira, yo no sé si eso es algo. A mí lo que me tocó fue. Esa figura apareció en un momento en el trabajo con una editorial porque era lo que estaba haciendo yo, ¿viste? Empecé corrigiendo para la editorial, después empecé a involucrarme más con hacer otros trabajos para la misma editorial, entonces empecé como a hacer como un conector entre distintas áreas que aparecen durante la producción de un libro. ¿Viste vos? El libro cuando el autor trae la obra, el primer paso que se da es la edición, después se lo corrige, se lo diseña, se piensa en la tapa, se lo vuelve a corregir y después pasas a la imprenta. Entonces, todo eso implica el trabajo con otros profesionales de distintas Bien. áreas. Y alguien que lo Diseñadores, coordina. editores. Claro, entonces la figura del editor, del coordinador, muchas veces tiene que ver con vincular, ser nexo entre esas áreas y también ver cuáles son los profesionales que podrían colaborar con cada proyecto. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, tenés que buscar ilustradores. Bueno, uno no trabaja siempre con los mismos. Hay una elección ahí estética, Sí, también estilos. de presupuesto, de tiempo. Claro. Entonces, bueno, también si tenés que hacer un diseño distinto, también uno apela a distintos profesionales. Entonces, bueno, también hay un poquito de eso, ¿Quién ¿no? Y después, decide bueno, el el trabajo nombre? siempre. ¿Quién decide el nombre del libro? Bueno, a ver, este es un tema delicado. Depende mucho de la editorial con la que estés trabajando. Claro. Si sos un autor o una autora de renombre y con carrera y con varios títulos exitosos y sos publicado por una editorial de las grandes, probablemente sea algo conversado entre los autores y la editorial, ¿no? Pero bueno, y tal vez con un contrato por medio.
tal vez otros autores menores no lo digo peyorativamente, No. lo digo en el sentido de que tal vez no venden tanto, Claro. o están iniciando su carrera, tal vez no tengan tanto peso al momento de definir el nombre de una obra en una editorial grande, y tal vez en editoriales más pequeñas o independientes tengan más espacio para ser escuchados. Después uno puede decir, bueno, ¿qué juicio hace uno sobre estas distintas posturas? Yo, en mi editorial, trato de tener una conversación con los autores y con las autoras. Bien. De hecho, el primer libro que sacamos, Sí. el libro de Gustavo García Garabal, hablamos sobre el título que él quería. Yo le pregunté si no quería otro, y él me explicó el porqué de su decisión, que cuando presentamos el libro él lo comentó, y entendí el valor que eso tenía para él. Así que coincidí con lo que él deseaba, ¿no? Con poner este título. Ahora pero hubo una conversación, ¿viste? Hubo toda una charla. Martín, vos en El Destino, en tu propio sello editorial, ¿tenés alguna preferencia temática o de género? No, por ahora se está armando, y te diría que el ámbito, digo ámbito porque es un lugar un poco que se está definiendo, pero creo que el ámbito va a ser la literatura. Probablemente, va a ser difícil de evitar, en algún momento va a entrar la música. Mucho no te puedo adelantar ahora. Aquel proyecto del fanzine de jazz va a tener otro cuerpo. Sí, no sé si eso, pero puede ser que estoy trabajando con un amigo, estamos armando algo sobre eso, pero bueno, por lo pronto tenemos el primer libro, el de Gustavo, La señora del chancho, que es de cuentos. Ahora esta semana salió de la imprenta un libro de microrrelatos, Breve Manual de Conductas Gatunas y Humanas, de Sofía Ansaldo, que ya lo tenemos listo para la venta. Y pronto viene un diario de una argentina que vive en Finlandia, Noelia Trufa, que es hermoso, es como una novela. Y bueno, después viene otra novela más, de Agustín Salazar, su segunda novela, y un libro que no es literatura en sí, pero tiene que ver con el lenguaje, con la lingüística, un libro sobre siglas y acrónimos de Gerardo Gallardo. Esto creo que es lo que va a aparecer en el año. Si todo sale bien. Y sí, te imaginarás que la gente amiga que nos escucha y demás, muchas de las personas son entusiastas con la lectura y la literatura y demás. ¿Cómo pueden averiguar acerca del Destino, de tu sello editorial? ¿Cómo pueden conectarse contigo y averiguar las obras y demás, y dónde pueden conseguirlas? ¿Nos contás? Bueno, creo que lo más fácil es que entren, que busquen la web, que es www.eldestinoediciones.com.ar. Yo creo que igual si ponen en Google El Destino Ediciones, aparece. Y ahí tenemos un formulario de contacto donde me pueden escribir, tenemos nuestras redes, también nos pueden buscar en Facebook como El Destino Ediciones, o en Instagram con el mismo nombre, y ahí está todo, ahí es fácil de escribirnos y de encontrarnos. Bueno, Martín, para vamos lo que a ir quieran. Cerrando el programa. Un gustazo enorme charlar contigo. Igualmente. Todo lo que nos contaste de tu tarea, de tu historia, y como te gusta la música, en vez de cerrar con mi cortina musical, contanos, ¿con qué tema te gustaría que, siquiera un fragmento, aprovechemos para que escuchemos? Y bueno, yo te pedí también un enorme favorito que tiene una poesía increíble, que es un tema de Johnny Mitchell, del disco Blue. El tema se llama A Case of You. Bueno, vamos entonces con eso, nos despedimos y nuevamente mi agradecimiento. Hasta pronto, Martín. No, gracias a vos, Jorge. No, mil gracias. Muchísimas gracias. Bien. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, come back over.